Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia es el libro del Génesis, el libro de los comienzos. El libro de Génesis menciona los comienzos, pero hay allí en el capítulo 41 de Génesis y ya desde algunos capítulos anteriores y aún de ahí en más, una historia muy particular de una persona que fue sumamente bendecida por Dios y una persona que pasó algunas circunstancias muy duras, muy difíciles, muy traumáticas. Él sufrió verdaderamente en carne propia el abandono, la humillación, el desprecio, el acoso y otras tantas cosas que ahora usted va a conocer porque vamos a leer la palabra de Dios. Pero también esta persona nos da cuenta de que es posible revertir ese pasado de tal manera que no afecte más, trayendo dolor, aflicción, angustia y sufrimiento a esas personas. Es posible para una persona que ha sufrido de manera grave algunos acontecimientos, poder decir un día, basta, yo no quiero más esto en mi vida, y recurrir a Dios para que Él entonces pueda ayudar a romper las cadenas con el pasado y a través del poder del Espíritu Santo poder sanar las heridas del corazón, traer restauración a la vida y entonces a partir de allí comenzar una vida de prosperidad bajo la bendición de Dios. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de los que estamos aquí hoy, Dios la conoce. No obstante ello, yo quiero decirte que cualquiera sea la circunstancia que hayas vivido, que te ha traído dolor y que todavía te trae dolor y sufrimiento, es posible para vos, para usted, hoy tomar una decisión, porque en el fondo se trata de eso, de tomar una decisión, de decir, basta con esto, lo quiero dejar atrás, volver tus ojos a Dios y decirle, ayúdame. Inmediatamente Él va a romper esas cadenas y esas ataduras con ese pasado triste y doloroso, para entonces soltar tu vida hacia adelante, comenzar un proceso de sanidad, de fortalecimiento, de restauración, recobrar la paz interior, comenzar a recuperar el gozo, comenzar a vivir una vida diferente y prosperar bajo la bendición de Dios. Así que no es un caso único, no es un caso extraordinario, no es un caso que es la excepción. Puede ser tu caso también. Ha sido el caso de muchos de los que estamos aquí, que podríamos decir de igual manera, Dios hizo esa obra en mi vida también. Pero déjame leer para resumir esta historia en el capítulo 41, el versículo 51 del libro de Génesis. Mira, dice así la palabra de Dios. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y mi pasado doloroso. Te lo repito, llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y mi pasado doloroso. Y aún así, luego agrega, porque tuvo un segundo hijo, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Bueno, hasta aquí para usted y para mí la historia de un hombre que aparentemente tuvo dos hijos. A uno lo llamó Manasés y lo llamó Manasés porque precisamente su nombre significa esto. Era el recordatorio de que Dios le hizo dejar atrás todas sus angustias y su pasado doloroso. Pero luego agrega con el nombre de su segundo hijo, Efraín, Dios me hizo fructificar, Dios me bendijo, Dios no solo me sacó de ese pasado tortuoso y torturante, sino que me concedió un futuro de dicha y de plenitud, me hizo prosperar, me bendijo en todos los aspectos. Así que, claro que no se trata de tener hijos como para solucionar las cosas del pasado o como para tener un futuro más venturoso. Y no está de más hacer esta aclaración. Son muchas las personas que suponen arreglar sus problemas matrimoniales o problemas de otra índole, problemas del pasado o del presente, teniendo hijos.
Y si tuviéramos un hijo, con eso nos olvidamos de todo. Dice, no, eso no debiéramos nunca engendrar hijos bajo estas premisas. Si tuviéramos un hijo, bueno, las cosas serían diferentes. No. Así que usted ya sabe, no se trata de que haya tenido hijos, sino que él puso nombre en esos hijos que eran significativos de lo que había acontecido en su vida de parte de Dios. Lo importante es que en la vida de esta persona hubo un momento en el cual fue bendecido por Dios de esta manera. Y fue bendecido por Dios de esta manera porque su pasado, como ahora yo te voy a leer que está en la Biblia, fue tremendo, fue terrible. Y él solo está queriendo expresar aquí, Dios me ayudó a romper con todo aquello que pesaba sobre mi vida. Él lo hizo y yo pude soltarme a vivir una vida diferente a partir del momento en que Él pudo obrar en mí. Entonces comencé a recuperar la prosperidad, la plenitud y la bendición de Dios. Así que en tu vida puede haber un tiempo de Manasés. Ese tiempo puede ser hoy. ¿Qué es esto? El tiempo de olvidar, de dejar atrás tu pasado y comenzar a vivir un presente distinto y un futuro mucho mejor. En tu vida, como en la vida de este padre, Efraín, es un momento, es un tiempo, es la circunstancia a partir de la cual Dios comenzó a llevar su vida por camino de bendición. Ese también puede ser tu tiempo y ese tiempo podría ser hoy. Algún día fue el día para José en el cual dijo basta y recurrió a Dios y le pidió ayuda. Déjame contarte un poco acerca de esta persona. Quizás con algunas cosas nos podemos identificar, quizás con otras no, pero no importa qué tipo de circunstancia es la que te trae dolor todavía de tu pasado. Lo importante es que Dios puede ayudarte a resolver todo eso con bendición. José era muy joven, tenía 17 años y estaba apacentando ovejas junto a sus hermanos. Una familia numerosa, importante. Allí estaba él ya desde temprana edad haciendo algunas de las tareas y cumpliendo algunas funciones dentro de su familia. Su padre Jacob lo tuvo en la vejez, ya era anciano, ya era grande cuando lo tuvo. Y entonces le hizo una túnica de colores y consideraba prácticamente a José como su preferido. Viste que algunos padres parecen, por algunas circunstancias, tener como preferencia sobre uno de sus hijos que sobre los demás. Bueno, el amor de los padres debe ser por igual para todos nuestros hijos, como usted lo hace, así como usted ama a sus hijos, a todos por igual. El comenzar a hacer diferencias y marcar diferencias o preferencias genera problemas en ese hijo y en el resto de los hijos también. Es lo que ocurrió aquí. José nunca se paró en la posición de decir, yo quiero preferencia. No, fue su padre quien a lo mejor sin darse cuenta o por algunas circunstancias comenzó a marcarlo a él como el preferido. Y esto generó enojo en el resto de sus hermanos, celos, envidias, etcétera, pero fueron mucho más allá todavía. Sus hermanos lo aborrecían y maltrataban verbalmente. Era aborrecido y maltratado verbalmente. ¿Habrá alguien entre nosotros que ha sufrido o sufre maltrato verbal? De ello también le libró este Dios. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Viendo sus hermanos esto, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Sabe qué significa eso? Que lo maltrataban, que lo insultaban verbalmente. En alguna oportunidad, José recibe un par de sueños de parte de Dios y se atreve a compartirlo con los hermanos y con la familia. ¿Sabe qué pasó como respuesta de ello? Sus hermanos lo odiaron más y lo envidiaron todavía más,
porque esos sueños estaban implicando que en algún momento sus hermanos y aún sus padres iban a tener que volver a José, de alguna manera inclinarse ante él, reconocerlo a él para pedirle ayuda. Así que ellos reaccionaron de esta manera, odiando todavía más a su hermano. ¿Habrá alguno entre nosotros que además de sufrir maltrato verbal, haya sentido el odio y el rencor de alguno de sus familiares o de sus seres queridos? De eso también te puede librar el Señor. La Biblia dice de esta manera: oíd ahora este sueño que he soñado. José les contaba a sus hermanos. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Envidiado, aborrecido, odiado, maltratado, insultado, humillado. ¿Hay algo de relación con lo que alguno de nosotros podría haber vivido o estar viviendo en este tiempo? Ellos comienzan ahora a complotar. Jacob, su padre, lo envía a sus hermanos que estaban apacentando lejos. Su padre le dice: ve con tus hermanos que están apacentando. Y ellos estaban lejos de la casa apacentando ovejas. Entonces, cuando ellos lo vieron ya venir de lejos, complotaron entre sí y dijeron: saquémonos de encima a José. ¿Qué podemos hacer? Vamos a venderlo. No, mejor vamos a matarlo. ¿Cómo hacemos? Echémoslo en una de esas cisternas en pozos de agua muy profundos. Echémoslo allí y muera. Y después le diremos a papá que no hemos sabido de él y que se perdió. Ahora pues venid y matémoslo. Y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Muera él y sus sueños. Así que esto es lo que fue aconteciendo en la vida de este joven todavía. 17 años, un poco más ya quizás a esta altura de los acontecimientos. Así que lo que hicieron fue en definitiva, dijo: no, uno de los hermanos dijo: no lo matemos. Su sangre será sobre nosotros, pero echémoslo en la cisterna. Vaya piedad de este hermano. Y efectivamente lo echaron en una cisterna para que muriera ahogado allí. ¿Sabe qué ocurrió? La cisterna estaba vacía, no había agua. Así que salvó su vida. Esto está marcando la crueldad con la cual estaban manteniendo este vínculo con su propio hermano, José. No tuvieron misericordia. Dice así la palabra de Dios, capítulo 42, versículo 21. Decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos están recordando el clamor de este joven, rogando por su propia vida: por favor, no me maten. Yo no tengo nada que ver. ¿Yo qué hice? No me maltraten. Desesperación, angustia, sufrimiento. Y la crueldad de sus hermanos, que ni siquiera atendieron estos llamados de piedad y de misericordia de parte de aquel que incluso formaba parte de su familia. Le quitaron la túnica previamente, lo tiraron en la cisterna, estaba vacía. Entonces, ¿qué ocurre? Lo venden. Pasan unos mercaderes, lo venden. Lo venden como esclavo, como una cosa, como nada. Se lo sacan de encima, no lo quieren ver más. Así que hablando de sufrimiento, te vas imaginando lo que este hombre estuvo sufriendo. Todo lo que empezó a formar parte de su pasado cercano. Todo lo que habría de peso en su corazón, en su mente. Cuánta aflicción, cuánto dolor, cuánto abandono, cuánta tristeza, cuánta soledad, cuánto llanto.
Claro, para tratar de engañar al padre, todavía de esa túnica que su padre le había regalado, lo que hacen es matar a un cabrito y rociar con la sangre del cabrito la túnica para llevársela al padre de Siri, y parece que una bestia lo atacó y lo mató. Los mercaderes se dirigen a Egipto y allí vuelven a vender a José por 2 veces ahora. Vuelven a vender a José como esclavo a Potifar, que era un oficial del faraón, ni más ni menos. Egipto, una potencia de aquel tiempo, era el capitán de la guardia de los egipcios. Una persona sumamente importante, y lo venden como esclavo. Dios, mientras está cumpliendo las funciones de esclavo, lo prospera en todo. A tal punto que gana la confianza de Potifar y Potifar le comienza a conceder la administración de todos sus bienes y de su casa. Así que allí ya está marcándose la misericordia de Dios, como Él lo fue preservando para poder bendecirlo, librarlo de ese pasado y darle un futuro de prosperidad y de bendición. Allí están entonces, en esta situación, en Egipto. Uno diría, bueno, tendrá que aprender a olvidarse de su familia y de todo lo que ocurrió y comenzar a vivir una vida nueva. Posiblemente sea fácil decirlo, pero no tan fácil vivirlo y experimentarlo. Dice, bueno, al menos se le acabaron los problemas. Ya no están los hermanos para maltratarlo, ni tratarlo de dañar, ni matarlo. Y bueno, por lo menos se zafó de esa. Y uno diría, bueno, quizás en algún sentido sí. Pero ¿se le acabaron los problemas? Absolutamente no. ¿Sabes qué ocurrió? La esposa de Potifar, aquel que le había confiado la administración de su casa y de sus bienes, lo acosa sexualmente. Y él, por supuesto, que se niega vez tras vez. Dice, ¿cómo yo voy a hacer algo así? ¿Cómo yo voy a ofender así a aquel que me concedió confianza y me otorgó administrar todos sus bienes y su casa? Nunca podría hacer nada así. Pero ella insistió una vez tras vez, hasta que generó una trampa para acusarlo de que él se había aprovechado de ella. Como consecuencia de esto, cuando Potifar se entera, lo manda preso. Pero no fue poco todo lo que sufrió este pobre hombre y todavía tiene que seguir sufriendo estas cosas. Fue preso por haber obrado de esta manera. Estando preso, Dios lo prospera y lo bendice de tal manera que se gana la confianza del jefe de la guardia de la cárcel. Y entonces le concede estar preso, pero en la casa de este oficial jefe de la guardia de la cárcel. Y allí entonces él puede ejercer sus funciones de mejor manera. ¿Qué ocurre estando allí? Meten preso al copero y al jefe de los panaderos de Faraón. Ellos estando allí tienen un sueño, nadie se los puede revelar, se dirigen a José, José les revela el significado de esos sueños. El copero iba a ser repuesto a su función al lado del faraón. El jefe de los panaderos iba a perder su vida. Y efectivamente sucede así. Cuando el copero es repuesto a su función al lado de Faraón, es Faraón ahora quien tiene un sueño muy importante y que ninguno de sus adivinos podría dar interpretación. Preguntándose quién podría ayudar, el copero se acordó de que había estado preso, de que José le había revelado los sueños y se los había interpretado. Lo mandan llamar, interpreta el sueño de Faraón y cae en gracia delante de Faraón. Faraón le genera toda confianza y le otorga uno de los más importantes cargos, gobernador de Egipto, por su actuación. Estando allí y en esta función, él tiene familia, nos relata este acontecimiento, tiene estos 2 hijos, es prosperado, Egipto avanza, tiene 7 años de prosperidad, acumulan riquezas, bienes, alimentos, y luego de los 7 años vienen 7 años de hambre terrible en todo el mundo. Y entonces de todo el mundo van a Egipto a comprar comida y alimentos porque allí habían acumulado por consejo de José. Y de entre toda la gente que va a buscar alimentos allí, ¿quiénes van? La familia suya.
Jacob, su padre, envía a sus hermanos a Egipto a buscar comida. Ni siquiera se acordarían de José. Ni siquiera le reconocieron cuando él les estuvo atendiendo. Y él al verlos se sorprende. Pero ha sido una persona que con llanto, con aflicción, busca a Dios para no tomar venganza, para no devolver mal por mal, para ser librado definitivamente de su pasado. Y esto ocurrió solamente en el momento en el cual él pudo perdonar a sus hermanos. A través del perdón de todos aquellos que le habían afligido de tal manera, José pudo cortar con esas cadenas que lo tenían atado al pasado. En realidad lo tenían atado al sufrimiento, al dolor, a la humillación, al menosprecio. Solo cuando pudo perdonar. Le fue costoso, pero lo hizo. En el momento en que lo hizo, él soltó amarras, su vida pudo librarse de todo ese pasado y Dios comenzó a restaurar y a recomponer sus emociones, su corazón, su mente, todo su ser para poder avanzar y ser prosperado. Ya ves, él tuvo oportunidad de tomar venganza. Él podría haber hecho meter presos a sus hermanos. Él podría haber obrado con la misma crueldad, que se mueran de hambre. Al fin, ahora las van a pagar, ahora van a ver. Bueno, si esto es lo que hay en el corazón, es lo que hay que abandonar, es lo que te sigue victimizando, es lo que sigue victimizando a José, es lo que le sigue causando dolor. Definitivamente entonces, José pudo dejar atrás su pasado doloroso, él pudo encontrar fortaleza de parte de Dios, él pudo dejar sanar todas sus heridas, recomponer su vida, formar una familia, vivir en plenitud, estar feliz, tener un buen trabajo, prosperar, crecer y disfrutar la vida que Dios le estaba regalando. Pero solo lo pudo hacer cuando él decidió poner fin a esa situación. No fue por magia, no fue por casualidad, no fue que un día se despertó y dijo, uy, algo pasó y yo no sé, no me di cuenta. No, fue una opción para José y él eligió y decidió perdonar como punto de partida para ser libre él mismo. Interesante, algunos autores dicen que el perdón es como poner en libertad a alguien que estaba preso en una cárcel, para darnos cuenta después de esto que el que estaba preso era uno mismo. Qué interesante definición de perdón. Nos libera a nosotros mismos. Los seres humanos tienen un concepto distorsionado a veces de lo que es el perdón y suponen que esto es todavía aplaudir al que nos hizo mal. Es como que al otro le va a ir bien y a mí no. Y tantas otras cosas. Pero en realidad perdonar te libera a vos de la cárcel de dolor, de tristeza y de sufrimiento en la cual fuiste puesto o fuiste puesta. Así que el que alcanza libertad es aquel que fue victimizado. El que alcanza libertad es aquel que sufre el dolor y las consecuencias de aquellas circunstancias y hechos. José tuvo opciones. Él podría haber optado, por un lado, el seguir así, el seguir alimentando los recuerdos, el tratar de reprimirlos, el tratar de ocultarlos, de mirar para otro lado, de ignorarlos. Él podría haber tomado estas decisiones y tenía la otra opción, decir, basta, nunca más esto en mi vida, yo lo quiero resolver ya, no puedo vivir de esta manera. Y entonces buscó la ayuda de Dios y Él la recompuso. 5 aspectos sumamente sencillos para recomponer nuestra vida y ser libres del pasado también. En primer lugar, José cortó esas cadenas, no vivió más atado a su pasado, él rompió esas ataduras, él soltó amarras. Él sanó y restauró su ser. En primer lugar, lo que tuvo que hacer fue admitir los hechos. Admitir los hechos. Él no ocultó todo lo que había ocurrido. Él no dijo, no pasó nada. Él no dijo, que yo no me acuerdo. Él no dijo, no, todo bien, todo bien. Cosas que suelen pensar o decir personas que han sufrido mucho. Bueno, ya pasó, está bien.
Eso no soluciona las cosas. Y usted y yo sabemos y podemos reconocer que esto no es nada más que evadir la cuestión, pero el dolor sigue dentro nuestro. Así que hay que admitir los hechos. Sí, fui lastimado, fui herido, fui maltratado, pasó esto o aquello o lo otro. En segundo lugar, hay que reconocer las consecuencias. Y si eso trajo dolor, hay que reconocerlo. Y si trajo vergüenza, o trajo tristeza, o produjo amargura, resentimiento, y todavía lo provoca, o rabia, o bronca, impotencia, deseo de venganza, frustraciones. Hay que reconocer lo que causó aquello, lo que te sigue causando todavía. A veces las personas en estas circunstancias se asemejan a aquel que había sido atropellado por un camión y quedó sumamente maltrecho tirado allí al borde de la calle. Y entonces vienen y lo llevan al hospital y en el hospital lo recibe el médico y el médico le dice, pero cuénteme, ¿qué le pasó? No, un rasponcito apenas. ¿Y cómo se siente? No, todo ok, todo fenómeno. Y así ocurre con muchas personas que han sido arrasadas y son arrasadas por esas circunstancias del pasado. Y están maltrechas y están hechas pedazos. Y frente a la oportunidad de que Dios cambie y transforme todo ese pasado para un presente mejor y un futuro más venturoso, tienen este tipo de respuestas. ¿Qué te pasó? No, nada. ¿Cómo te sentí? Fenómeno. No. Hay que admitir los hechos, hay que reconocer las consecuencias que tuvieron las cosas que sufriste también. A veces las personas que han sufrido siguen hiriéndose y lastimándose a sí mismas. Siguen poniendo sus propios dedos en sus propias heridas y agregando dolor al que ya sufrieron. No te maltrates. No te conviertas en aquel que te lastimó. No te lastimes ahora a vos mismo o a vos misma. No te conviertas en el que te hizo sufrir o en el que te causó daño. No es necesario dar un paso más en tu vida. No es necesario vivir un día más de tu vida en estas circunstancias. Es posible hoy tomar una decisión. Hay opción. Hay opción. Y la opción es Dios. Es su poder, es su misericordia, es su amor, es su bendición. En tercer lugar, hay que perdonar. El perdón es personal. Nadie puede perdonar por vos. Nadie puede perdonar por mí al que me hizo daño a mí. El perdón es personal. El perdón es consciente. No es solo una iniciativa de sentimiento o emoción. Por eso algunos dicen, no siento perdonar. Y dígame de los que estamos aquí, ¿quién va a sentir perdonar a aquel que lo maltrató en este grado, en esta profundidad? No hay que esperar sentir para perdonar, porque eso nunca se produce. Hay que tomar una decisión. Yo decido perdonar y decido hacerlo en primer lugar por mi propio bien, porque no me quiero seguir lastimando a mí mismo, porque aquello ya pasó, pero ahora soy yo quien me estoy lastimando a mí mismo al no querer cerrar esa historia y ese pasado en mi vida. No tengo por qué seguir viviendo así. Hoy digo basta, por lo cual perdono. Yo me estoy soltando. Las puertas que se están abriendo son las que me encerraban a mí para yo poder salir en libertad y vivir la vida de otra manera. Eso, el perdón, es lo que corta esas cadenas que te tienen atado a aquello y te impiden vivir en plenitud. Eso implica el perdón. ¿Y con aquellos qué va a pasar? Quédate tranquilo, lo más importante es tu propia vida, querés vivir en bendición, con gozo, con poder. Bueno, toma vos tus decisiones hoy y deja a aquellos en manos de Dios, porque Él es juez justo y nos hace pagar a todos los seres humanos conforme a nuestras obras y a nuestros hechos. Un día
vos y yo estaremos en la presencia del Señor y Él nos llamará a rendir cuentas. Y de mis malos hechos y comportamientos yo tendré que rendir cuentas. Él es fiel y justo juez. Pero aquellos que me han dañado o te han dañado a vos también van a estar delante de la presencia de Dios y van a tener que pagar por lo que te hicieron. Así que el perdón es eso, es soltar y no que está todo bien. Las personas pagarán porque hay alguien muy por encima de todos nosotros que ve todo y juzga a cada uno conforme a sus hechos. Así que es por tu propio bien que hay que perdonar. Y aunque no lo sientas, claro que no, pedí la ayuda del Señor, yo te entiendo y sé porque hay lucha en la persona. Soltá, soltá, deja atrás el pasado. El pasado parece seguir siendo hoy y mañana y pasado. Soltá. Libérate de todo eso. Es tu decisión. Tenés la oportunidad. Nadie la puede tomar por vos. Pero el perdón, además de ser personal y consciente, es poderoso por estas circunstancias que estamos diciendo, porque te abre una bocanada de aire fresco, se abren las ventanas, salís al aire libre y Dios empieza a restaurar esas heridas, ese corazón atormentado. Comienza a llenar de su presencia, te comienza a fortalecer, te comienza a prosperar, como lo estuvo haciendo en la vida de José, bajo su bendición. José ahora está disfrutando de su nueva familia, de su familia. Tuvo hijos, estaba feliz con ellos, estaba trabajando, estaba prosperado, estaba haciendo bienes, incluso a aquellos que lo habían maltratado. Recuerda a Jesús, cuando en aquella última cena lavó los pies de sus discípulos, entre los cuales estaba Judas, el que lo iba a entregar, y le lavó los pies. Hacer bienes. Algún día podrás, no es el momento de pensar en eso. Pero si hoy no tomamos la decisión y optamos por este otro camino, las cosas seguirán en este rumbo. ¿Y este rumbo qué es? Recuerdos dolorosos, tristeza, aflicción, peso, depresión, enfermedad. Es tu decisión. José un día dijo, he sufrido. No sé si él tendría muchas ganas de continuar con su vida o no, no importa eso. Lo que dijo fue, basta. Hoy es el último día de todo aquello, es el primer día de todo lo que voy a vivir. Y en tu caso, en el mío, puede ser de igual manera. Solo a partir del perdón comienza un proceso de sanidad y de restauración. Y junto con esto, el comenzar a disfrutar cada día más la libertad que Dios me ha concedido y la bendición suya que nunca me ha de faltar. Ahora vemos a José ya no más dominado por ese pasado, ni esclavizado por ese pasado, ni atado a ese pasado, ni encerrado en el dolor y la aflicción, ni oprimido por ninguna de estas circunstancias. Ahora lo vemos fortalecido, habiendo perdonado y habiendo extendido hacia todo lo que tenía por delante de parte de Dios. José tuvo su Manasés, ese día en el cual dijo, Dios me ayudó. No, yo lo logré, no. Dios me ayudó a olvidar mi pasado, a dejarlo atrás, a extenderme a lo que está delante. Y aún agregó con Efraín, Dios me ha prosperado y bendecido en todas las cosas. Hoy puede ser el día de tu Manasés y de tu Efraín. Ambas cosas están ligadas. Pero nunca hay Efraín, bendición, gozo, plenitud, a menos que haya Manasés primero. Olvidar el pasado, soltarme del pasado. Si esto no se produce, nunca puedo alcanzar la plenitud y la bendición de Dios.
Por eso Efraín es lo segundo, lo que viene a continuación. ¿Qué es lo primero? Señor, reconozco esto que ha pasado en mi vida. Me ha causado todo esto, pero yo ya no quiero más esta basura en mi vida. Yo quiero despojarme mi corazón y mi mente. Quiero vivir de otra manera. Entonces te va a decir el Señor, bien, perdona a los que te hicieron mal. Ah, no, esa condición no, eso no me lo pidas. No podemos avanzar. No diste nacimiento a Manasés, por lo cual nunca va a nacer Efraín. Tenés que decidirte a perdonar. Doblega tu propia voluntad. No te lastimes a vos mismo o a vos misma. Sí, Señor, ayúdame, yo perdono. Sinceramente, porque solo así hay poder obrando en tu vida. Así que dale nacimiento a Manasés. Y luego viene Efraín. ¿Habrá alguien de los que estamos aquí que puede identificarse de alguna manera con esta historia real, verídica? ¿Habrá alguno en esta noche de los que está aquí que quisiera optar hoy para que sea el día del cambio y de la transformación? ¿Habrá alguien de los que está aquí en esta noche que quiere decir, hoy quiero dar lugar al nacimiento de Manasés en mi vida, hoy quiero que Dios me ayude a comenzar a dejar atrás todo ese pasado? Me atormenta, no lo quiero nunca más. No quiero hacer el menor esfuerzo por taparlo, ocultarlo, reprimirlo. Está allí y siempre hay algo que lo trae nuevamente a la superficie. Así que despojate para siempre de eso. Perdona, soltás cadenas, soltás amarras en tu vida y ahora deja que Dios te va a seguir guiando hacia lo que está delante. Él va a hacer el resto. Él va a sanar tu corazón, Él va a darte nuevos pensamientos, Él te va a comenzar a dar una visión nueva de la vida, Él te va a poner un propósito por delante, Él va a guiar todas tus cosas, Él te va a hacer prosperar, Él te va a bendecir permanentemente. Es tu decisión. ¿Habrá alguno en esta tarde, en esta noche, que quiera tomar esta decisión? Mientras todos inclinamos nuestra cabeza para orar y agradecer a Dios por lo que Él ya pudo haber hecho en nuestra vida. Dios es un Dios de poder, es un Dios de misericordia, es un Dios de milagros, es un Dios de maravillas. Ah, ¿cuántos verdaderamente de los que estamos aquí podríamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno y en diversas circunstancias? Pero queremos animarte a vos, queremos animarle a usted a que también tome hoy esta decisión de poner su vida en manos de Dios, para que con la ayuda de Dios usted pueda vencer ese pasado tan pesado y comenzar a vivir una vida aliviado, aliviada, restaurado, fortalecido, a vivir una vida verdaderamente en pie, no con la cabeza agacha, no con el corazón cargado de dolor, de angustia y de aflicción, no con tu mente llena de recuerdos y de pensamientos dolorosos, tristes, no teniendo que luchar con la frustración o los deseos de venganza, con el enojo, con el rencor. Él quiere darte hoy esta bendición, Él quiere comenzar a partir de hoy a trabajar en tu vida, en su vida, para que usted pueda estar libre, libre, libre de esa cárcel y de ese encierro. Si usted quiere tomar esta decisión en esta noche, levante su mano, yo quiero orar. Yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que su misericordia y su poder obre en su vida también. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera tomar esta decisión? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga a aquellos que van levantando sus manos, pidiendo la ayuda de Dios para dejar atrás algún pasado de dolor que no es necesario que lleves más, ni sufras más. ¿Habrá alguien más? Levante su mano en alto. Ahora oramos y le pedimos a Dios que desate esa bendición sobre su vida también.